Bienvenidos a la clase. Bueno, en esta clase vamos a empezar a entender algunas dinámicas del funcionamiento de las instituciones escolares. Trabajamos sobre los componentes básicos, recuerdan que trabajamos sobre los componentes básicos que las conforman, algunas maneras de funcionamiento de los establecimientos, todo eso lo comenzamos en la clase anterior cuando iniciamos la unidad 2 y empezamos a ver cómo era ese funcionamiento en los establecimientos escolares. En esta clase vamos a entrar en la cultura y el imaginario institucional desde la mirada de los actores y la forma en que se expresan en ellos estas cuestiones. Cuestiones que se relacionan con el funcionamiento de la institución y otras que se relacionan con justamente la relación social y la interacción entre los sujetos, de la que siempre, digamos, venimos hablando sobre la mirada de las instituciones, cómo se da la vida en las instituciones a través de la interacción de los sujetos, y desde ese lugar vamos a trabajar hoy. Así que avanzamos. Bueno, decíamos que nos encontramos en la institución escolar con ciertas imágenes, ¿no? En clases anteriores también habíamos tomado el tema de ciertos rasgos de identidad y ciertas, de alguna manera, señas particulares que son propias de las instituciones y constituyen esta cultura institucional. Esa cultura, que va a corresponder a una imagen representación que tenemos de la institución escolar, se va a expresar en cada escuela de una manera determinada, ¿no? Como si diríamos, cada escuela tiene su personalidad, tiene su estilo, da un marco de referencia para que podamos comprender las situaciones desde el lugar en que ella nos muestra cómo es, ¿no? Esas situaciones cotidianas que se dan. Hay en la bibliografía que les estoy dejando, las autoras Frigerio y Poggi, en el texto Cara y Seca de las instituciones educativas, proponen analizar un poco estas formas de ver a la institución y describen esta cuestión que tiene que ver con cómo la decodificamos, cómo la entendemos. Dicen que muchas veces a través del lenguaje que se utiliza o que utilizamos las personas para describimos cómo son las instituciones. Cuando decimos, bueno, tal institución es de esta manera a partir de que las religiosas no estuvieron más a cargo, no es más una institución tradicional. Es una institución, es un colegio progresista. Desde que está el nuevo director, esta escuela es así o así, ¿no? Es una manera en donde el lenguaje también refleja esa imagen representación, ¿no? Que compone no solo los aspectos visibles, sino también esos otros que son más difíciles de ver, ¿no? Como ya venimos hablando, aquello que tiene que ver con el estilo de vínculo, ¿no? El modo de tomar decisiones. Es decir, que la percepción que tienen los miembros de la institución de su institución misma y de sus prácticas nos va dando cuenta de estas formas de describirla, de decir cómo es y de representarla desde una imagen, desde lo que vemos y lo que no. Vamos a la siguiente, ¿no? En donde como decimos que bueno, como en todas las instituciones, nos encontramos en la institución escolar también con el imaginario institucional. Es decir, este rasgo no es propio de la institución educativa. Ya lo vimos con Lidia Fernández, donde describía todo lo que tiene que ver con el imaginario institucional que se da en general en las instituciones cuando las miramos desde algún lugar donde queremos entenderlas, comprenderlas en su funcionamiento, ¿no? Decíamos que es ese conjunto de imágenes y representaciones. Estas autoras dicen que en la institución escolar de alguna manera alteran las relaciones entre los sujetos de la institución escolar, ¿no? Esas relaciones sociales entre ellos o las relaciones con el conocimiento, ¿no? No necesariamente es las relaciones entre los sujetos. Y esto
va a operar sosteniendo y favoreciendo la tarea o también puede ser un obstáculo, ¿no? La cultura, el imaginario, resultan de la lógica esta de los actores, en donde, bueno, las características de cada establecimiento van marcando determinadas formas y además sabemos que no son fijos, no son los modelos, digamos, de funcionamiento rígidos, inmutables, sino que se van adecuando a los cambios, que son permanentes, ¿no? Y todo esto se ve reflejado en una manera de gestión que la institución utiliza para, digamos, para funcionar, ¿no? Las autoras estas aclaran que gestionar lo toman desde el lugar de llevar a cabo acciones para lograr determinados resultados. Esta aclaración vale para no entender en el texto, vamos, cuando lo lean, que gestión remite necesariamente a la función directiva, ¿no? De gestionar las instituciones, sino visto desde este sentido, ¿no? Bueno, avanzamos hacia las relaciones entre los actores. Les decía que íbamos a ver en esta clase a la institución escolar y a estas dinámicas desde el ángulo de los actores, ¿no? Cuando pensamos en algunas de las instituciones en las que hemos pasado, las que hemos formado, hemos pasado nuestras vidas en algún momento o incluso en las que pertenecemos en la actualidad, podemos ver algunas categorías que van ampliando la mirada que tenemos sobre ellas, ¿no? Verlas como espacios que están atravesados por múltiples negociaciones es una manera de entender qué pasa allí y cómo juegan los roles cada uno de los actores que la forman, ¿no? Los actores se relacionan con otros sujetos, con la institución misma y esto produce un espacio de cotidianeidad y cada actor lo hace de distinta manera, ¿no? Frente a los mandatos reaccionan de diversas formas, con modalidades, frente a las zonas de dudas, de incertidumbres, bueno, se posicionan frente al poder de una manera distinta, ¿no? Y en este sentido las autoras nos alertan que el poder es uno de los ejes principales para pensar en nuestras instituciones, ¿no? Que lo veremos más adelante puntualmente cuando lo pensemos desde ese lugar, ¿no? Y analicemos el poder en las instituciones. Pero aquí no lo vamos a dejar de tener en cuenta en esta forma de ver a los actores porque va a determinar muchas de las relaciones que allí sucedan, ¿no? Las distintas, el poder reconoce distintas fuentes, ¿no? Y esto lleva o puede llevar a conflictos que requieren una negociación y una gestión, ¿no? De ahí que desde la perspectiva del texto también hay como que tener ciertas consideraciones acerca de las relaciones de los actores y las tensiones que se presentan en ese campo institucional. Por eso ellas hablan de negociación y aclaran el sentido de negociación, que es bueno que lo tengamos presente, ¿no? Porque es en el ámbito educativo, para no correr el riesgo de entender a la negociación desde la mirada por ahí de las actividades comerciales, ¿no? En el ámbito educativo apunta a conciliar estas diferencias, estas divergencias, mediante compromisos, concertaciones, pactos, ¿no? Consensos, bueno, que queden explicitados, perdón, en la institución y que esto sea producto de un proceso de discusión que finalmente lo que proponga es acercar puntos de vista, ¿no? El diálogo, la comunicación, la participación en un ámbito democrático. Entonces, desde allí van a encontrar también en el texto que se habla de negociación desde esta mirada, ¿no? Tan necesaria para trabajar en un ámbito social donde, bueno, donde interactúan personas en todo momento. Seguimos. Bueno, decimos
que en esta mirada desde los actores se produce un interjuego en la institución, ¿no? Tanto en las instituciones a las que pertenecemos de manera voluntaria o involuntaria, ¿no? Digamos, la familia, la escuela, o puede ser, digamos, elegir participar en un club, en un partido político. Digamos, hay algo en común en cualquiera de los casos, ¿no? Que está inscrito en ese campo de lo individual, de la subjetividad, y deja huellas, ¿no? Que marca formas de actuar, formas de ver de los actores, que van dando sentido y que los actores las van recreando y creando continuamente en la vida cotidiana, ¿no? En la relación que tenemos con los establecimientos, bueno, sabemos que la ley, la norma, lo hemos visto, que no, las instituciones son como este sinónimo de norma y ley también, entretejen algunos aspectos subjetivos. Entonces, los aspectos más objetivos se toman forma de la norma, ¿no? De lo que está formulado, mientras que los que tienen que ver con la subjetividad, bueno, se van a meter un poco en ese campo de las representaciones, de lo que interiorizamos acerca de esas normas, de cómo las valoramos y las entendemos, ¿no? Vale decir que tanto objetiva como subjetivamente la ley tiene como un doble carácter, ¿no? Esto recuerdan que lo empezamos a hablar en la clase anterior. Decíamos que por un lado delimita las prohibiciones, es decir, impone, reprime, sitúa, ¿no? Entre esto y esto, pero por otro lado también ofrece seguridad, protección, ¿no? Entonces ahí hablamos de este interjuego entre lo que no se puede y entre la protección que da cuenta como de este carácter ambivalente que poseen las instituciones y que se va a traducir en un movimiento entre los actores institucionales, dicen las autoras, simultáneo y contradictorio, ¿no? De atracción y repulsión. Es lo que, si recuerdan, Lidia Fernández nos explicaba desde la mirada del funcionamiento institucional, ¿no? Que miramos hoy, ¿sí? En ese momento estábamos haciéndolo desde hacia la institución y hoy lo estamos mirando a través de sus actores, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Hacer un paralelismo de cómo se ve reflejado ese rasgo institucional en los actores también. Otra de las tensiones que aparece en toda institución tiene que ver con esas zonas de certidumbre y de incertidumbre, ¿no? Las leyes y las normas tienen el propósito de volver más previsibles los comportamientos de los actores. Es decir, que eso le da cierta seguridad, ciertas zonas de certidumbre. Pero también, como es obvio, no es posible prever todas las conductas necesarias para un rol o lo que se requiere, o las normas mismas no siempre son interpretadas o dejan cierto lugar a la incertidumbre. Entonces, para cada actividad es necesario un mínimo de certezas que nos aseguren, ¿no? El encuentro con el otro, las relaciones entre las tareas, pero al interior de ese marco, bueno, se hace necesario que haya como lugares también para la libertad entre los actores. Es decir, que hay como un movimiento pendular que nos va dando las zonas de certezas, las zonas de incertezas, y siempre entre un lugar y el otro, destacan estas autoras, tiene que estar, desde esta mirada de los actores institucionales que estamos haciendo, el lugar para la libertad de la expresión, de la comunicación, ¿no? de ese hacer en la vida institucional. Bueno, avanzamos y decíamos hace un momento que el tema del poder es un tema que atraviesa la mirada también de los actores en la institución. ¿Qué entendemos por poder en nuestras instituciones? Bueno, el poder se lo relaciona con los lugares formales, ¿no? En particular con las cúpulas que dirigen las instituciones, en las que están organizadas piramidalmente, ¿no?
Sin embargo, no siempre el poder está allí, ¿no? Las redes informales de una institución muestran cómo el poder se distribuye, se concentra en algunas prácticas cotidianas de la institución. El poder puede remitir a las relaciones de intercambio entre los actores institucionales y no tiene una existencia por sí mismo. Eh, Hay como una red de relaciones, ¿no? Se podría decir que un actor o un grupo de actores tiene poder cuando tiene la capacidad de que su posición prevalezca por sobre las de los demás, o porque influye en las decisiones, o porque tiene un reconocimiento en espacios, recursos, porque tiene beneficios o privilegios o cargos, ¿no? O sea, según la forma de entender el poder, podemos pensar en formas asimétricas de intercambio, ¿no? Tenemos que analizar, y acá en este punto del análisis, estas autoras proponen mirar las zonas de clivaje que están presentes en las instituciones, ¿no? Entendiendo el clivaje como esas zonas de posible fractura, ¿no? De riesgo. Y ellas dicen que un primer clivaje es el que separa a los agentes de los usuarios. Es decir, los agentes son aquellos que digamos, que se dicen como representantes de la institución, ¿no? Los que hablan en su nombre. Y los usuarios serían los actores que a los que llegan, digamos, las normas o a los que se les impone una disciplina institucional. Entonces, los modos particulares en que cada institución aparecen estos clivajes, o cómo se posicionan los actores frente a ellos, va a ser, de alguna manera, va a tejer una red de poder, ¿no? Y conocer, lo interesante es que conocer esas zonas de clivaje es importante porque permite a los actores que puedan ver los lugares desde donde poder trabajar, desde donde desarrollar acciones, que esas acciones puedan ser un puente entre esas zonas de fractura, ¿no? Y las posibilidades de que no se produzca la fractura, ¿no? Esos clivajes institucionales están relacionados, digamos, con el hecho de que cada institución, cada actor, cada grupo hace uso de alguna manera, desde algún lugar, de una fuente de poder, ¿no? Que puede venir del conocimiento de la normativa, de, de tener medios para sanción o para manejar recursos o otro tipo de controles, porque puede, por el manejo de la información, ¿no? La información da poder. Entonces, bueno, allí reconociendo esas zonas digamos, esas fuentes de poder y esas zonas de clivaje, es de donde podemos accionar en lo que tiene que ver con el poder en las instituciones. Y bueno, decimos que están siempre presentes los conflictos en las instituciones. El tema de los conflictos lo vamos a ver en más profundidad en la tercera unidad de la cátedra, pero no podemos dejarlos de nombrar en este momento que estamos hablando de los actores, ¿no? Porque constituyen un aspecto sustancial, incide en una forma contundente en el desempeño de los actores en la institución, ¿no? Eh, Vamos a realizar una aproximación, no nos vamos a detener en profundidad, como les decía, pero uno de los aspectos para tener en cuenta y para entender el tema de los conflictos se relaciona con las múltiples estrategias que los actores institucionales desarrollan, de manera consciente o inconsciente, con el objetivo de satisfacer sus deseos y necesidades personales o profesionales, ¿no? Que esto es natural en la persona, en el sujeto que se mueve en la institución. Y desde este lugar resultaría lógico reconocer que muchas de esas estrategias diferenciadas entran en, en, en pugna, digamos, en cuestión, y hacen difícil conciliar posiciones, la posibilidad de resolverlas, de diferenciarlas,
bueno, tiene que ver con con las capacidades, ¿no? De que cada institución pueda satisfacer sus intereses, ¿no? Con esas características, y decíamos en las clases anteriores, con esas características de la cultura institucional, con la forma de asignar recursos, los modos que históricamente ha resuelto conflictos, eh, digamos que esa idiosincrasia, ese estilo institucional también va a dar cuenta de cómo se manejan los conflictos al interior de la institución, ¿no? Así a grandes rasgos, las autoras Frigerio y Poggi proponen ver a los conflictos como en unas grandes dos categorías, como previsibles o imponderables, ¿no? Que los previsibles son esos recurrentes que podemos anticipar de alguna manera que pueden aparecer, ¿no? Son esos que suelen hacer digamos, alterar el funcionamiento de lo cotidiano, pero a lo mejor no son demasiado novedosos, son los que tienen que ver con quizás los planos de clivaje de los que hablamos, ¿no? Que derivan de esas zonas de incertidumbre que pueden dejar las normas y a partir de los cuales los actores, digamos, van a usar distintas maneras para enfrentarlos. En cambio, los conflictos imponderables son los que hacen irrupción en la institución, ¿no? Son porque son novedosos, inesperados, dicen ellas, pueden ser retroversivos, ¿no? Que se asocian con un deseo de retorno, esta cuestión así como nostálgica a los momentos históricos en donde se fundó la institución, ¿no? A ese volver, a que las cosas no son más como antes, entonces desde esta mirada puede irrumpir un conflicto imponderable. También pueden ser progresivos, ¿no? Que apunten a proponer un proyecto innovador, una transformación para la institución. Bueno, la participación, ¿no? Va a estar acá ponderada como eh, desde el lugar de potencial de generar sentimientos de pertenencia que van a permitir que las situaciones de crisis cambien. De allí la importancia, ¿no? Del lugar que le den a los actores, todos los actores institucionales, de participar en las decisiones, en las asambleas, en las cuestiones que tienen que ver justamente con los conflictos o las situaciones de crisis. Porque esa acción y el involucrarse y el ser parte y el ser escuchado va a generar una sensación o un sentimiento, mejor dicho, de ser considerado, de pertenecer, de poder juntos con el colectivo de los actores generar cambios o transformaciones en favor de lo institucional y del clima, de la cultura y de la solución de la problemática, ¿no? Que se está trabajando. Bueno, hasta aquí llegamos con esta mirada sobre la cultura institucional, el imaginario y los actores. En las próximas clases vamos a seguir avanzando desde otros lugares con la institución escolar.